Mi abuelo, un hombre de honor, me dejó su granja. Ahora una familia rival la reclama, y su diario secreto revela que nuestro legado se construyó sobre una mentira que él pasó toda su vida tratando de enmendar. Para mí, mi abuelo Julián no era solo un hombre, era una leyenda. Era la roca sobre la que se construyó nuestra familia. El hombre que, según las historias que escuché toda mi vida, llegó a este valle con nada más que sus manos y convirtió un pedazo de tierra árida en la granja más próspera de la región. Era un hombre de pocas palabras, de honor inquebrantable y de una decencia que parecía tallada en la misma piedra que los cimientos de su casa. Yo crecí en la ciudad, pero mis veranos pertenecían a la granja. Pertenecían a él. Me enseñó a leer el cielo para predecir la lluvia y entender el lenguaje silencioso de la tierra. La tierra no miente, Alex, me decía. Recuerda lo que le das y siempre te devuelve lo justo. Cuando murió a los 92 años, fue como si un roble centenario finalmente hubiera caído. Nos dejó a todos con el corazón roto, pero también con un inmenso orgullo. Y a mí, su único nieto, me dejó la granja. En su testamento, la instrucción era simple. Para mi nieto Alex, que tiene el corazón para entender la tierra, que la cuide y honre su historia. Pensé que entendía lo que eso significaba. No tenía ni la menor idea. Dejé mi trabajo como diseñador gráfico en la ciudad y me mudé a la granja. Era abrumador, pero sentía que le debía a mi abuelo al menos intentarlo. Las primeras semanas fueron una mezcla de nostalgia y pánico. Cada rincón era un recuerdo, y cada factura era un recordatorio de mi ignorancia. Fue entonces cuando apareció Elena Rojas. Los Rojas eran nuestros vecinos. Siempre habían estado ahí, en su terreno más pequeño y menos próspero. La relación entre nuestras familias siempre fue cordial pero distante, como dos planetas en órbitas cercanas pero separadas. Elena, la matriarca, se bajó de su camioneta con la rigidez de un general. «Siento lo de tu abuelo», dijo, aunque su tono no transmitía ninguna calidez. Era un hombre trabajador, pero ahora que él no está, es hora de que se haga justicia. Me quedé helado. Me contó una historia que sonaba a delirio, que un tercio de nuestra tierra, la parte más fértil, la que bordeaba el río, le pertenecía a su familia. Mi abuelo se la cedió al tuyo durante la gran sequía de los años 40, afirmó, con los ojos encendidos de una convicción antigua. Hubo un acuerdo verbal, de honor, agua de su pozo a cambio de la tierra cuando las lluvias volvieran. Las lluvias volvieron, pero la tierra nunca fue devuelta. Me reí. Era absurdo. Mi abuelo, el hombre más honorable del mundo, ¿rompiendo una promesa? Si tiene pruebas, preséntelas, le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Ella me miró con una mezcla de lástima y desprecio. La única prueba era la palabra de dos hombres, y uno de ellos la deshonró. Pensé que el nieto sería diferente, pero veo que la manzana no cae lejos del árbol. La familia se unió en mi defensa. Los Rojas siempre han sido unos envidiosos, dijo mi padre. No tienen nada, es su palabra contra el título de propiedad de 100 años. Contratamos a un abogado que nos aseguró que el caso era infundado, pero las palabras de Elena se me habían clavado en la mente. Esa inquietud me llevó al despacho de mi abuelo, un lugar que siempre había estado prohibido para nosotros de niños. Olía a tabaco de pipa y a papel viejo. Estaba buscando cualquier cosa, viejos mapas, cartas, algo que refutara su historia de una vez por todas. Fue entonces cuando, al limpiar un viejo escritorio de roble, mi mano pasó por un trozo de madera que se sentía suelto. Era un panel falso. Dentro, envuelto en un paño de aceite, había un diario. La caligrafía era la de mi abuelo. La primera entrada era de 1955. Empecé a leer esa noche, con la única compañía del crujido de la vieja casa. Las primeras páginas confirmaban la leyenda, su lucha, su trabajo, su amor por la tierra. Pero entonces llegó a la década de los 60 y encontré la entrada que lo cambió todo. 2 de mayo, 1962.
Hoy he enterrado a mi padre. Murió con una mentira en los labios. Me confesó en su lecho de muerte la verdad sobre la tierra del río. El acuerdo con Samuel Rojas fue real. Mi padre rompió su palabra. Dijo que era para protegernos, para darnos un futuro, pero una casa construida sobre cimientos podridos no puede mantenerse en pie. Esta granja, mi orgullo, está manchada por la deshonra. Y ahora, esa mancha es mía. Mi mundo se vino abajo. El héroe de mi infancia tenía un secreto devastador. No era su pecado, pero era su carga, y el diario detallaba cómo esa carga moldeó cada día de su vida. Seguí leyendo, noche tras noche. Descubrí que mi abuelo pasó 60 años tratando de enmendar la falta de su padre en silencio. No podía simplemente devolver la tierra. Eso habría significado admitir la deshonra de su padre, dividir a la familia y, en sus propias palabras, destruir el trabajo de una vida por el pecado de otra. Así que ideó un plan diferente, un plan secreto de restitución. El diario, cruzado con los viejos libros de contabilidad, reveló una red de apoyo encubierta a la familia Rojas. La beca anónima que le permitió al hijo de Elena ir a la universidad agrícola. El equipo de riego de segunda mano que apareció en su propiedad después de una mala cosecha. Las facturas médicas de la esposa de su hijo, pagadas a través de una fundación de la iglesia, a la que mi abuelo donaba generosamente cada año. Mi abuelo no estaba viviendo una mentira, estaba viviendo una penitencia. Cada dólar extra que ganaba, cada exitoso que tenía nuestra granja, lo veía como una oportunidad para saldar una deuda que nunca podría reconocer en voz alta. Se negó a sí mismo lujos, reinvirtió cada céntimo, no solo por prudencia, sino por un sentido de deber moral. El honor de mi abuelo no era la ausencia de pecado, sino la voluntad de cargar con el pecado de otro durante toda una vida. Terminé el diario ayer. La última entrada, escrita con mano temblorosa unas semanas antes de morir, decía: «Le dejo la granja a Alex. Tiene un corazón bueno. Él sabrá qué hacer. La tierra misma le dirá cuál es el camino justo. Ahora entiendo la promesa que me hizo firmar. Honra su historia». No se refería a la leyenda, sino a la verdad completa y dolorosa. Esta mañana he cancelado la cita con nuestros abogados. He metido el diario de mi abuelo en el asiento del copiloto de mi camioneta y estoy conduciendo hacia la granja de los Rojas. No sé qué voy a decir, no sé qué voy a ofrecer. La ley está de mi lado, los títulos de propiedad, los abogados, la historia oficial, todo me protege. Pero la verdad de mi abuelo, la que está escrita en estas páginas, exige algo más. Mi abuelo creía que la tierra siempre te devuelve lo justo. Durante 60 años, él intentó devolverle a esa tierra y a esa familia lo que mi bisabuelo le quitó. Ahora, esa tarea es mía. Ya no se trata de hectáreas ni de derechos de agua. Se trata del tipo de hombre que quiero ser. ¿El que se aferra a lo que es legalmente suyo o el que intenta cumplir la promesa silenciosa de un hombre bueno que vivió a la sombra de una mala acción? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la herencia en realidad? ¿Es la tierra y el dinero que te dejan o es la responsabilidad de enmendar los errores del pasado? ¿Qué harían en mi lugar? ¿Cómo se honra una historia como esta?